sí me sirve la velocidad en X. Entonces, lo que yo le trataba de decir al compañero que haga cuando nos indicaban los datos del Heracle de aquí, datos, y que, por ejemplo, quite esa columna de Y, ¿cierto? Entonces ahí solo tendría datos de tiempo y distancia. Y agregue mi velocidad en X. Entonces agrego la velocidad en X. Y esa sería la velocidad con la que estoy trabajando. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, en este caso, miren, en este caso, si me doy cuenta que la velocidad es aproximadamente constante, miren, porque desde el principio vale 0,5, 0,5, 0,6, 0,7, pero vuelve otra vez a 0,3, 0,6, 0,5. Pues miren que siempre está oscilando entre esos valores. Si se dan cuenta, no. Entonces, miren, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. La velocidad mantiene más o menos constante. Entonces, la idea sería, pues simplemente, al graficar esto en root, no tomando todos los puntos, sino tomando puntos que a mí me sirvan. Por ejemplo, ¿yo qué puntos tomaría? De hecho, yo podría exportar esto, si quisiera, lo podría copiar y pegar en Excel, ¿no? Si quisiera. Entonces, como para analizarlo un poco mejor. Entonces, por decir algo, yo copio y pego esto en Excel. Control C y abro un Excel, por ejemplo. Ahí están, no, ahí no están. Voy a compartirles que ya los pegué esos datos que estaban en Tracker en Excel. Ahí ya los tengo, mis datos en Excel. Tiempos, distancias, velocidades. ¿Sí o no? Entonces aquí si quieren podría darle esto así, así y así. Entonces, por ejemplo, estos datos que me dan una velocidad de 2, pues de primerazo no me sirven, ¿cierto? Pues los podría ir eliminando. O lo que les quiero decir con esto es que lo que uno debería tomar, pues son datos muy parecidos que me den en la velocidad. Por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, este dato, este primer dato y este dato que aquí me da, por ejemplo, 5,42 a 5,30, pues no está tan diferente. Entonces, obvio, si cojo esos datos, me van a dar velocidades muy parecidas. Es decir, todos estos de aquí los eliminaría. Todos estos de aquí para mí no me servirían. Los eliminaría. Y ya tendría ahí, por ejemplo, 5,30, 5,42. Me voy a otro parecido por acá abajo, por decir algo. Este va, 5,33. Entonces, todos estos datos de aquí los eliminaría. Pues eso es lo que yo haría, ¿no? Pues ahora ustedes verán cómo lo hacen, ¿cierto? Entonces, ahí ya estoy, desde aquí ya estoy garantizando que las velocidades me van a ir dando parecidas desde este punto. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, este punto y este punto no lo cogería porque son muy parecidos. Tampoco es bueno que sean tan seguidos. Entonces me iría nuevamente hasta donde más o menos esté 5,30. Por ejemplo, ese 5,44. Pues todos estos datos de aquí los eliminaría. Entonces, miren, 5,30, 42, 33. Y son tiempos muy distintos. Acá tengo tiempos de 0,04 segundos. Cambio acá ya tengo tiempos de 2 segundos. ¿Sí me hago entender eso, chicos, o no? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Ahí me va a pasar que, obviamente, en root me tendrá que dar muy parecido al 5,30 en ese caso. ¿Quiénes hicieron el experimento del perrito? Ah, Nosotros, bueno. profe. Ah, no, pero es que nos va a dar distinto porque la vara de calibración es distinta. No tiene por qué dar igual, pues, ¿no? Ustedes cogieron otra vara de calibración. No Sí, significa, pues, profe. Sino que nosotros cogimos fue como variado los valores, digamos, cogimos uno, después cogimos este otro, pero no pensamos que tenían que tener como la velocidad así parecida.
Claro, porque mira que eso, o sea, pues digamos que de lógica se deduce, es por el hecho de que si luego las vas a promediar, entonces tendrás que promediar pues cosas parecidas. Uno no promedia cosas que son muy diferentes. ¿Sí me entiendes, Tania? Claro, claro, por eso no nos daba bien ajustado en el root. Ujú. Yo creo que es eso. Yo creo que ahí pues creería yo que le soluciona la pregunta a más de uno. Pues no sé, ¿no? No sé si los confundo más o no. ¿Qué dicen Sofía Chamorro? ¿Sí, mejor o igual? Sí, profe, mejor. O sea, nosotros nos había dado una línea también, pero sí creo que la coincidencia entre las velocidades de tracked y las velocidades de root se debe a eso porque nosotros cogimos cada 5 segundos, por decir. Cuando era 0, 0,5, así con más decimales, empezamos a coger de 5 en 5. Entonces, pues no se parecían. Claro. Sí, lo que hay pues es que lo que toca hacer es como, a ver, lo que quiero que me entiendan es que, ¿qué es lo que hago cuando yo les digo que debe dar la misma velocidad? Y lo que estoy garantizando es que precisamente se me cumpla la propiedad que yo estoy tratando de comprobar. ¿Cómo así? Si yo estoy diciendo que estoy tratando de comprobar que el movimiento sea rectilíneo uniforme, debo garantizar que la velocidad sea constante. ¿Y cómo es la velocidad constante? Cuando recorre distancias iguales en tiempos iguales. Eso es la velocidad constante. Entonces, por eso es que yo trato de que las velocidades sean las mismas o sean parejas, pues. A eso me refiero. ¿Sí me hago entender o no? Chicos, ¿sí o no? Sí, pero Sí, ¿no? Bien. Pues yo creo que ahí ya más o menos, pues digamos, debería dar más parecido, digamos, o por lo menos no un porcentaje tan alto como el 20%, porque eso ya son porcentajes tan altos, sabiendo, muy altos, sabiendo que en realidad son datos que yo estoy sacando de una simulación. De hecho, tiene que ser muy exacto. ¿Sí me hago entender o no? Digamos que se admiten hasta el 10% de error porcentual cuando uno va y toma los tiempos o mide los tiempos con cronómetro, porque si se meten errores como digamos, de percepción de tiempos, ¿cierto? Pero acá, como es la misma computadora la que me está sacando los tiempos, en realidad, pues no debe ser tan alto el error porcentual. ¿Sí es claro? Selene, ¿sí entendiste o no? Selene. sí, profe. Bien. Ok, entonces, de aquí en adelante, como ya le, digamos, como ya le cogieron el hilo a esto, o hay alguien que todavía no entienda cómo trabajar con Tracker, chicos, ¿hay alguien que todavía no entienda? Porque de aquí vamos a seguir trabajando, pues precisamente con Tracker, porque es la forma de encontrar mis datos. Chicos, ¿no? Bien, entonces, en ese orden de ideas vamos a trabajar el laboratorio de esta semana, que es muy parecido, es exactamente lo mismo a lo que hicimos la clase pasada, solo que ahora vamos a trabajar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces les comparto, esto era lo que yo les había explicado del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es aquel movimiento que la aceleración es la que es constante ahora. Entonces aquí sí hay que ser un poco delicado con el video que yo trabaje porque no sirve cualquier video. Tengo que garantizar que la aceleración sea constante, ¿sí? ¿Y cómo garantizo eso? Pues obvio que siempre el movimiento se esté acelerando de una manera uniforme. Por eso se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, que no vaya a haber cambios de aceleración.
¿sí? Porque si no, pues no da la gráfica. Entonces, la idea es la siguiente. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es el que se caracteriza por tener o regirse por estas cuatro ecuaciones. Ya lo miramos en la teoría, ¿cierto? Ya las demostramos, de hecho. Y nosotros vamos a decir entonces que en este orden de ideas, la aceleración es constante siempre y cuando obedezca a estas cuatro ecuaciones. Pero que en realidad yo me voy a concentrar en estas dos más que todo. Es decir, me voy a concentrar solo en estas dos, que es lo que me dice la guía, ¿cierto? Si la aceleración es constante, entonces si yo grafico velocidad en función del tiempo, me dará como pendiente la aceleración. Pero si yo grafico distancia en función del tiempo, ya no va a ser una ecuación o un polinomio de grado 1, sino va a ser un polinomio de grado 2, cuyos valores de P sub 0 y P sub 1 van a ser los representados en esta gráfica que está aquí. Entonces, una vez concentrados en eso, les voy a compartir qué me dice la guía, qué es lo que tengo que hacer. Entonces voy a compartir, pero voy a compartir, pero la guía del laboratorio. ¿Ahí la están mirando? No, profe. ¿No? Ahí sí, ¿no? Entonces, movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Estudiar el movimiento con aceleración constante. Esto es lo clave aquí, ¿cierto? Que yo debo garantizar que en el movimiento la aceleración sea constante. Determinar experimentalmente la relación entre posición y tiempo para un objeto que se mueve con aceleración constante. Ojo, ojo aquí, que lo vamos a trabajar para el eje X, ¿no? Porque alguien me puede decir, no, profe, pues fácil, un movimiento con aceleración constante es algo que cae. Claro que tiene razón, pero ese es otro laboratorio. Ese es un laboratorio que se llama caída libre. Y eso ya sería para pasarnos de eje. Aquí yo debo garantizar algo que se mueva con aceleración constante, pero sobre el eje X, ¿cierto? Ahora, ¿cuál sería el fundamento teórico? Miren, justo las ecuaciones que yo tenía ya en el Word. Entonces, sería que la velocidad yo la puedo expresar como velocidad inicial más aceleración por tiempo y que la posición yo la puedo expresar como posición inicial más velocidad inicial más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En realidad me voy a concentrar es en esta ecuación. ¿Ok? Esa es la ecuación que yo voy a trabajar. Voy a trabajar nuevamente distancias en funciones de tiempo. Solo que ahora ya no me va a dar una ecuación o un polinomio de grado 1. Ahora lo que me va a dar es un polinomio de grado 2. Por tanto, debo ajustarlo en root a un polinomio de grado 2. Esa es la diferencia, ¿cierto? Entonces, en root, yo lo que voy a trabajar es con un polinomio de grado 2. Entonces, si quieren, copio esto acá. Voy a copiar esto al Word para que se den cuenta que es lo mismo, ¿cierto? Y esas son las dos ecuaciones que voy a trabajar. Miren que son idénticas, solo que acá, pues yo las tengo Profe, despejadas. no se está mirando la pantalla compartida. Ah, no se está mirando, perdón. Miren que son idénticas, solo que acá simplemente, pues ya las tengo despejadas. En la guía del laboratorio ya aparecen despejadas, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer en realidad es simple. Voy a decir, tengo que sacar datos de distancia, error en la distancia, tiempo y error en el tiempo.
Es decir, tengo que llenar una tablita como esta. Distancia, error en la distancia, tiempo, error en el tiempo. Una tablita más o menos así. ¿Cierto? Donde yo voy a colocar X, medida en, bueno, en las unidades que ustedes quieran y tengan conveniencia, medida en centímetros puede ser, error en X, entonces delta X, damos un delta símbolo, donde tengo un delta por aquí. Ser este, ¿no? Un delta X, ¿cierto? Tiempo y error en el tiempo. Delta, no está por ahí. No lo veo. Símbolo, error en el tiempo. Listo, ahí estaría mis parámetros. ¿De dónde voy a sacar estos parámetros? X, delta X, tiempo y error en el tiempo. Pues lo mismo. Tengo que generar un video donde se me garantice nuevamente que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, donde yo pueda garantizar que la aceleración sea constante y de ahí sacar esos parámetros. ¿Cierto? Pero lo que les quería explicar hoy es esto. No se olviden que root me entiende los polinomios de esta manera. Lo voy a escribir así. Los polinomios en X, que lee root, ¿cierto? Son iguales a ¿qué? A P sub 0 más P sub 1 por X más P sub 2 por X al cuadrado por X al cuadrado, ¿cierto? Aquí pongámoslo así, X al cuadrado, más P sub 3 por X al cubo, P sub 3 por X al cubo, entonces por X al cubo, etcétera. Es decir, todos los polinomios que usted quiera. Entonces, Profe, hasta el grado que ustedes quieran. Cuéntame. entonces el P sub 2 vamos a tener que despejarlo para que dé la sola aceleración, igualándolo un medio de aceleración. Sí, señorita, a eso iba. Entonces, la idea es la siguiente, que ahora ustedes, cuando grafiquen en root, entonces lo voy a colocar como aquí, insertar formas. Voy a imaginarme que yo ya estoy graficando en root aquí, ¿cierto? Cuando grafiquen en root, entonces ustedes ahora les va a dar algo como así, digámoslo. Supongamos algo como así, ¿cierto? Entonces ya no les va a dar una línea recta, sino que ya les va a dar es como una curva, parecida a la gráfica que le estaba dando a Selene. Es decir, no le da una línea recta, sino que le da más o menos algo como, qué sé yo, algo como así. No resultó. Insertar autoformas, que le voy a meter aquí. Algo como una línea curva. ¿Esto será? Está buena, pero no lo pude hacer. Qué raro esto. No me deja. Bueno, lo que va a dar es una línea curva en todo caso. Les va a dar
puedo hacer para que me dé curva? No. Les va a dar algo como así, pero al final, pues no esta curva de acá arriba, ¿no? ¿Cierto? Sino que no les va a dar una línea tan recta. Eso es todo. Entonces, aquí lo que hay que entender es lo siguiente, que si yo estoy diciendo que en el eje X voy a meter la variable independiente, que es el tiempo, ¿cierto? El tiempo. Y en el eje Y voy a meter la variable dependiente, que es la distancia. Entonces, la idea es que usted sepa interpretar qué es cada cosa de estas. Entonces, en ese orden de ideas, Selene ya se iba diciendo que ¿qué vendría siendo P sub 0 para mí? P sub 0, ¿qué vendría siendo entonces? Según esta ecuación, si comparo esta ecuación con esta ecuación, ¿a qué sería X igual? sub 0. La distancia inicial. ¿A qué? A la posición inicial. ¿Qué vendría siendo P sub 1 en ese orden de ideas? ¿Qué sería igual? Chicos, La velocidad inicial. a la velocidad inicial. Muy bien. ¿Y qué vendría siendo P sub 2 entonces? En ese orden de ideas. Si esto es la Un medio de posición inicial, la aceleración. velocidad inicial, P sub 2, ¿qué vendría siendo? Un medio, ¿cierto? Un medio Un medio de la aceleración. de la aceleración. ¿Qué aceleración es esa? La aceleración teórica, ¿cierto? Entonces, de aquí concluyo, entonces, se concluye que la aceleración teórica, así, ¿no? La aceleración teórica es igual a ¿qué? Es igual a 2 veces P sub 2, si la despejan de ahí. Es igual a 2 veces P sub 2. De hecho, lo que les estoy mandando a hacer acá es simple. Les estoy diciendo que usted cuando le dé su parámetro P sub 2, lo multiplique por 2 y tendrá la aceleración teórica. Eso sería todo. ¿Sí es claro o no? Y ahora, profe, pero ¿cómo hago para sacar la aceleración experimental? ¿Cierto? Ah, perdón, esta es la aceleración experimental, perdón. Esta es la experimental, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque está saliendo, obviamente, de la gráfica de Root. Pero ¿cómo hago para sacar la aceleración teórica? Lo mismo. Entonces me iría a Tracker y sacaría una aceleración teórica. Entonces podría ser algo como así. Voy a Tracker. Voy a Tracker, compartir, ¿cierto? Y me quedaría algo como así. Aquí, en el mismo ejemplo del perrito, podría sacar el valor de la aceleración, ¿cierto? O de, pues ustedes con ya un valor de la aceleración y me quedaría una aceleración aquí. Miren que en este ejemplo, lo que yo les decía, en este ejemplo, obviamente como la velocidad tiende a ser
constante, la aceleración a ustedes les va a dar ¿cuánto? 0. Pero ustedes lo que tienen que buscarse es precisamente un ejemplo en el cual la aceleración sea constante, es decir, que no sea 0, sino que sea un valor, pero que se mantenga igual en todo el ejemplo. Ese sería el trabajito que hay que hacer en ese caso, que sea un valor igual en todo el ejemplo. Entonces, en este caso, pues miren, me da una aceleración, pues aproximadamente 0 en todo, ¿cierto? Miren, aquí me empieza a dar una aceleración aproximadamente 0 en todo el movimiento. Miren aquí, ¿sí? Pero el problema es que aquí todos estos son aproximadamente 0, ¿sí? Pero el problema es buscarme un video en el cual yo tenga que la aceleración se mantenga constante, es decir, que valga algo. ¿Cuánto? Yo no sé, que valga 5, por decir algo, 5 metros sobre segundo al cuadrado. Pero en los puntos que yo analice, que más o menos siempre valga 5. Así como en el ejemplo que acabamos de mirar, la velocidad yo trataba de que siempre valga 0,5, acá que la aceleración siempre valga 0. ¿Sí me hago entender lo que hay que hacer o no? Chicos. Sí, profe. Entonces, ¿cuál es el trabajo? El trabajo es buscarse un video de tal forma que yo tenga que la aceleración sea constante. Ese sería el trabajito. Preguntas, chicos. Preguntas. ¿O todo está claro? Chicos, ¿sí están ahí o me dejaron en automático? No, profe, aquí estamos. Profe, un momentico. Yo voy a abrir el informe y para preguntarle qué es todo tanto lo que tenemos que llenar. Ya, listo. A ver. ¿Listo, Sebastián? Sebastián, ¿listo o no? Profe, antes de preguntarle eso, yo le quería hacer una pregunta. Profe, respecto a lo del preinforme 3, ¿usted nos podría explicar lo de esa máquina Add2, algo así, un poquito? Atwood. Porque en el, pues esa máquina, yo hice el preinforme en el COES Ajá. y pues ahí habla bastantísimo de los experimentos que se hace con esa máquina y yo quedé bastante perdido. Listo. Ok, aquí está entonces, aceptar. Entonces vamos al preinforme, ¿no? Ah, pero del anterior dices tú, ¿no? Sí, sí, es que yo lo hice que la semana pasada, pero pues del anterior y el preinforme de este informe, del cuarto informe. Ya. Entonces mira que te dice que la máquina de Atwood es este sistema que en realidad Ese es del cuarto. del, Eso. este en realidad es un sistema dinámico en el cual lo que yo tengo son dos masas, M1 y M2 unidas por una cuerda y una polea, ¿cierto? Obviamente, si las masas son iguales, pues no va a ser ninguna capaz de alar a la otra. Es decir, se van a quedar ahí suspendidas. Lo que uno hace para hacer este tipo de movimiento es descompensar esa masa. ¿Cómo así descompensarla? Colocarle una masa extra aquí pequeñita,
que creo que en este informe lo llaman la masa prima o la masa de la arandela también la llaman, ¿cierto? A ver, dice la teoría, pero dice que en términos de M y la masa de la polea. Ajá, entonces esta es la masa o sobrecarga M minúscula, esta M minúscula es la sobrecarga, es una arandela que se le coloca ahí en la vida real. Pues. Entonces, ¿qué va a pasar? Como esto son unos gramos más pesado que esto, entonces esta la va a empezar a alar. Pero en el momento en que la empieza a alar, se me vuelve un movimiento acelerado, que sería lo que justo necesitábamos para el informe que les estoy pidiendo hoy. Porque en ese caso sería un movimiento acelerado, ¿cierto? Sin embargo, para garantizar que la velocidad sea constante, entonces hay aquí como un portapesas. Cuando pasa por ese portapesas, la arandela se queda, ¿cierto? Pero como ya está impulsada, sigue viajando hacia abajo. ¿Sí me entiendes, Sebastián? Entonces, ese movimiento a partir de que la arandela se quede, ya es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque ya se da el movimiento solo gracias a qué? A que hubo un sobrepeso antes de que la arandela se deposite sobre el portapesas. Pero después de que la arandela se deposita, pues vuelve todo a su equilibrio, a su normalidad, y solo se sigue moviendo debido al impulso que tenía antes. Y nada más. Entonces, por eso se dice que la velocidad es constante. No sé si, no sé si tienes alguna pregunta específica sobre qué no entendiste. O sea, ese es el funcionamiento. Pero de ahí, no sé, o sea, ¿cuál sería la pregunta? Sebastián. Profe, yo también hice el preinforme y aparecía un punto que decía como que el punto O en la máquina de Atwood se debe mantener fijo. ¿Por qué? Hacía la pregunta, que ¿por qué se debía Eso, mantener fijo? este es el punto. ¿Sí lo estás observando? Chica, Sí, profe. ese es el punto. Ese punto es el punto del portapesas. Es decir, ¿por qué se debe mantener fijo? Porque si tú empiezas a mover esto más arriba o más abajo, lo que vas a hacer es darle velocidad inicial diferente. Que por ejemplo, si lo colocas más abajo, ¿qué va a pasar? Entonces, como tiene un sobrepeso un tiempo mayor, entonces va a adquirir una mayor velocidad. Entonces, ¿por qué durante todo el experimento se debe mantener fijo? Pues porque tú quieres o debes garantizar es que la velocidad sea constante una vez pase por ese punto. Esa sería la respuesta. Ah, ya, gracias, profe. Uy, o sea que estuve mal. ¿Lo respondieron en qué? ¿En COES o ya me lo entregaron? No, en COES, profe, por eso es que en COES salen muchas preguntas de esto, por eso es que le digo, profe. Sí, pero ya llegamos a un acuerdo, ¿no? ¿Con ustedes Ah, no, estaba? sí, 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 que pues en el primer intento me salieron hartísimas de esta y no, pues me fue malísimo. En el segundo Claro. intento ya lo pude pasar, entonces yo me quedo ahí con esa nota. ¿Cuánto sacaste? En el segundo intento, si no estoy mal, creo que fue 3.6 o 3.7. No, bien. No, bien, es buena nota. Ujú. ¿Listo, chicos? ¿Alguien más, porfa? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Sí entienden qué hay que hacer o no? Sí, profe. Sofía, entonces, así como rápidamente, ¿qué se te ocurre que vas a hacer de video? Pues la verdad a mí me tocaría buscar en internet y buscar bien a ver cuál me sirve. Y depende de eso mirar pues la aceleración y eso. Pues sería meterlo en el tracker y depende de eso mirar. Pues vea, yo les recomiendo, pues no es mala la idea de buscar en internet, ¿no? Pero yo les recomiendo la idea que más fácil es hacer los videos. Porque mientras usted se pone a buscar y tratar de evaluar cuánto es la barra de calibración, etcétera, etcétera, pues desde mi punto de vista creo que es más difícil. Desde mi punto de vista. ¿Cierto?
¿Por qué? Pues porque primero toca empezar a buscar el video, descargarlo, probarlo en Tracker, a ver si sirve o no sirve. De- Después inventarse los datos de cuánto vale la barra de calibración, etcétera. Pues no sé. Y después que de pronto que ni funcione esa vaina. Para mí más fácil sería como buscar en internet, sí, por ejemplo, ejemplos de cómo lo hicieron con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y tratarlo de recrear uno para uno mismo hacer su propio experimento, su propio video. ¿Para qué? Pues para que usted garantice las dimensiones de la barra de calibración. Es que eso es clave, eso de colocarle una distancia. Si usted coloca mal esa distancia, pues todo se le va a empezar a deformar de ahí en adelante. Pues ese es mi consejo. Pero de todas formas, pues si ustedes creen que es más fácil buscar un video ya hecho, pues ya depende de ustedes. Pero Sofía, te recomiendo eso. Es más fácil, creería yo, porque es que no son videos ni largos, o sea, son videos de 5 segundos. Son cosas bien pequeñitas, ¿cierto? Entonces, sí les recomiendo pues que traten como de ir haciendo sus propios videos, porque vamos a encontrar experimentos que definitivamente no van a encontrar los videos en internet. Entonces es mejor que se vayan acostumbrando a hacerlos. Es mi punto de vista, pues no, no sé, no los estoy obligando de todos modos. ¿Sí es claro o no? Bien. Por ejemplo, ese del perrito está chévere, bonito, pero pues en realidad, digamos, uno se queda ahí como con la incertidumbre de cuánto mide la cola del perro, pues, por ejemplo. Pero bueno, digamos que para hacer el primer ejercicio está bien. ¿Sí es claro o no? Ok, chicos, se me va a desconectar la sesión de Zoom. ¿Es necesario abrir otra o ya no? No. Chicos, Creería que no. ¿ya queda claro todo?